para gran parte de la administración, bueno, entiendo que para toda, un triunfo de Congreso, el de ayer. Sí, un triunfo para el gobierno de Javier Milei porque realmente venía complicada la cosa, no se sabía demasiado de los números cómo iban a salir, aunque se estimaba por gestiones hechas por el jefe de gabinete, por el propio Martín Menem y bueno, algunas señales de la Casa Rosada para con gobernadores, se estimaba que el número podía ser favorable. ¿De qué estamos hablando? De este decreto de necesidad y urgencia que oportunamente mandó Javier Milei al Congreso, particularmente a la Cámara de Diputados, para que se ratifique o se le apruebe al Gobierno Nacional la alternativa de llegar a un acuerdo justamente con el fondo, un acuerdo que es en el marco de facilidades extendidas, un acuerdo de facilidades extendidas que es distinto a un stand-by. El acuerdo de facilidades extendidas abre un paréntesis en el pago de lo que tiene que ver con los intereses. La gracia va a ser de 4 años y medio, es decir, que durante 4 años y medio evita el gobierno de Javier Milei tener que pagar sumas que eran importantes en vencimientos para este año. Y también en ese marco del acuerdo de facilidades extendidas, lógicamente habrá un desembolso en millones de dólares que la Argentina necesita como el agua. La diferencia entre las facilidades extendidas y la diferencia entre el stand-by es que el de facilidades extendidas tiene controles más rigurosos, visitas periódicas de las delegaciones del fondo a la Argentina, una auditoría, un monitoreo constante cada 3 meses y a partir del cumplimiento de las metas se van desembolsando los dólares equivalentes al acuerdo. El stand-by es un acuerdo rápido, ¿no?, de menos monto, de menos envergadura y que es mucho más flexible. Pero la Argentina necesitaba refinanciar estos montos que vencían este año y sobre todo el año que viene como consecuencia de la reestructuración que oportunamente hizo el gobierno de Alberto Fernández y también bueno, el exministro de Economía Sergio Massa por un lado y Martín Guzmán por el otro. La votación terminó siendo holgada, 129 votos a favor del DNU, 108 en contra y 6 abstenciones. En el marco de una sesión que tuvo de todo, verdaderamente ribetes increíbles, discusiones entre el jefe del bloque del peronismo, Germán Martínez, y Martín Menem, entre la diputada Marcela Pagano y Martín Menem, a punto tal de que, como presumía la ex periodista y ahora diputada Marcela Pagano, que le iban a cortar el audio de su micrófono, ¿qué hizo? Se llevó un megáfono en la cartera. Entonces cuando Martín Menem le cortó el audio de su micrófono porque ya se había excedido en el tiempo, porque seguía protestando porque no le habían permitido asumir en la comisión de juicio político, sacó el micrófono en la cartera y le habló con el megáfono, perdón, a todo el recinto. Las deliberaciones empezaron a las 10, la votación fue a las 16:32, cuando ya la manifestación de los jubilados, podemos decir, jubilados / opositores, estaba dando las calles sin afortunadamente ningún tipo de incidentes, tema del que estaremos hablando recién. Festejaron en el gobierno, el propio ministro de Economía, Luis Caputo, se pronunció en Twitter de esta manera, seguramente lo veremos ahora en imágenes exactamente. Posteó una fotografía con el presidente, con Karina Milei y también el Viva la Libertad carajo y el festejo que se hizo extensivo después al propio Javier Milei a través de un documento elaborado por la oficina del presidente y que después cobró volumen en las redes a través de los habituales tuiteros que tiene la Casa Rosada. Un comunicado en el que se celebraba, ¿no es cierto?, un comunicado en el que ahí lo estamos viendo, es efectivamente un comunicado oficial en el que se celebra la decisión tomada por los 129 legisladores, las perspectivas que se le abren a la Argentina a partir de este acuerdo, un acuerdo que tenemos que decir que ahora va a cobrar un ritmo diferente. ¿Por qué? Porque por más que el Fondo Monetario había dicho que no dependía
a la firma del memorándum con la Argentina, de lo que pasara en el Congreso, en los Estados Unidos sí esperaba la institución, por lo menos la ratificación del decreto que había mandado Milei al Congreso. Ahora empieza, probablemente Luis Caputo viaje a los Estados Unidos, empieza lo que se llama la discusión en lo que es el staff y después directamente al directorio del Fondo Monetario Internacional para lo que sería una votación de este acuerdo con países, lógicamente, allí las mayores acciones son de los Estados Unidos, pero hay países que también tienen voz y voto como China, como Japón, como Alemania, como el Reino Unido. Se descuenta que el acuerdo va a ir para adelante porque es la única chance que tiene la Argentina de no defoltear. Hoy los dólares son muy escasos, decíamos ayer, las reservas están en rojo, los mercados estaban muy pero muy intranquilos a punto tal de que, bueno, por estas horas el dólar conserva un poquitito el alza que tuvo ayer. Ayer llegó a tocar los 1.300 pesos el dólar blue, ahora está en 1.280 y el riesgo país, que supo estar sobre los 600, en este momento exhibe un número de 777 puntos. ¿Qué es el riesgo país? A ver, es la tasa que el país debiera afrontar si va a pedir un crédito internacional o si va a pedir un préstamo a una institución que no es el fondo. Es decir, con los 777 puntos de riesgo país, si alguien le diera a la Argentina, cosa que no ocurrió, no ocurre ni ocurrirá hasta que se sanee la economía del país, si alguien le prestara algo a la Argentina, sería una tasa del 12,3%. ¿Qué tasa va a tener el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? 5,36. Va a ser inclusive 80 puntos porcentuales más bajo que lo que había arreglado Alberto Fernández con el Fondo Monetario Internacional. Es una institución de última instancia, una institución de crédito de última instancia, y las condiciones, como está clarísimo, en cuanto a la tasa, también muy convenientes para que la Argentina salga de este atolladero en el que está, en función de lo que debe, de lo que tiene que entrar como dólares, porque ahora, si bien está en rojo, se prevé que a partir de la cosecha, que ya empieza, la gruesa, la liquidación del campo, lo que va a hacer el año que viene, ¿no? Toda la producción de vaca muerta que aspira a exportar en los próximos años 1 millón de barriles, que esa alternativa se vaya revirtiendo. Pero en este momento la única alternativa que tenía el gobierno era reformular este acuerdo, buscar, como se han acordado, las coincidencias para diferir en el tiempo las cuotas que se vencían de capital y tomar un poquitito de oxígeno, porque se presume que va a haber algunos millones de dólares en la moneda del fondo, que son los derechos especiales de giro, los DEC, para que eso sea incorporado a las reservas. ¿Va a alcanzar para sanear al Banco Central? Me parece que va a ser insuficiente, pero le va a dar al Banco Central y también al propio gobierno una tranquilidad que por ahora no tiene, sobre todo viendo lo que había ocurrido en los mercados y sobre todo, máximo, en un año electoral. Próximamente se vienen las elecciones y cuando vienen las elecciones todo el mundo pretende cubrirse en dólares y a esto le tenía un poco de temor el gobierno, que ahora ese temor se diluye. Gracias, Darío. A ver, es una muy buena pregunta para mí de industria. Miedo. Porque vamos a hablar de elegante. Sí. Mete una nueva canción, a lo cual yo lo que quiero preguntar es,